con que vais a tener materia, ¿vale? Bueno, empiezo. Bienvenidos a todos. Perdonad las cagadas del directo, más bien las sorpresas del directo. Mi nombre es Jordi Pereira, que lo tenéis aquí. ¿De acuerdo? Yo, básicamente, el formato de clases que os voy a dar va a usar esta tecnología que tenéis aquí. Comparto mi iPad en pantalla y voy escribiendo sobre él. Yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la FIC desde el 2015. Por si hay alguna sorpresa y alguna duda, no soy chileno, soy español. Mi oficina está en Viña, así que creo que esa información podría ser útil para los viñamarinos, pero dadas las condiciones de la pandemia, creo que es inútil para todo el mundo. Y si alguien cree que de vez en cuando estoy mirando como si se me descristaran los ojos, es porque tengo multimonitores y tengo notas por todas partes. Entonces, cuando miro para ese lado, miro para donde tengo el chat, donde tengo los participantes y demás. Para este lado, sí, creo que es el que se refleja, el izquierdo. Si alguno de vosotros en algún momento me quiere interrumpir, sobre todo dado la dificultad del directo, en el sentido de que este medio de comunicación es demasiado monodireccional. Yo hablo y vosotros tragáis y calláis y aguantáis y poca cosa respondéis en muchas ocasiones. Os pediría que me interrumpáis directamente, ya sea con el micro o levantando la mano en el chat, ¿de acuerdo? No os cortéis. Sí que es un poco molesto, pero es más molesto la falta de feedback que voy a tener de vosotros, en caso contrario. Por tanto, os pido, por favor, que intervengáis y cualquier cosa que os quede en dudas, paréis la clase y me preguntéis, ¿vale? ¿Cómo os podéis comunicar conmigo? Pues, dadas las condiciones, la herramienta favorita es el correo electrónico. ¿Sí? Yo acostumbro a contestar máximo de un día para otro. O sea, no sé el profesor que sé que existe que no contesta los correos electrónicos. Yo contesto todos los correos electrónicos. Si en 24 horas no contesto un correo electrónico, eso implica que me he olvidado, que lo he perdido, que se me ha traspapelado entre todas las aplicaciones que tengo para gestionar mi vida personal, que generalmente sucede la mayoría por correo electrónico. Por tanto, si me enviáis un mensaje y no os he contestado al cabo de 24 horas, pues quiere decir que hay un problema. ¿Sí? Por ejemplo, el mensaje que me habéis enviado ayer por la noche, pues lo he contestado en 12 horas, que es un tiempo más que razonable, creo yo. ¿Cuál es mi background? Y esto es importante porque va a alterar un poco el curso o la dinámica del curso. Mi background es de ingeniería industrial. Yo soy ingeniero industrial, yo no soy ingeniero matemático, yo no soy matemático, no tengo un doctorado en ingeniería industrial, pero hice toda mi vida matemáticas y publico en revistas de matemáticas. Y eso es muy importante porque os recuerdo que estamos en un máster, que es un máster de ingeniería industrial e investigación de operaciones. Y yo soy la parte que es ingeniería industrial del máster. O soy el que tiene contenido más cercano a la ingeniería industrial. Eso no significa que es un máster de ingeniería industrial e investigación de operaciones. Por tanto, si a alguno de vosotros no le gusta la investigación de operaciones, tenemos un problema. ¿Sí? Yo generalmente digo que el área en el que yo me desarrollo es una intersección entre tres áreas. Si queréis y me forzáis, podríamos incluir una cuarta, pero la cuarta yo la toco tan lateralmente que no vale la pena ni mencionarla. Pero si alguien repasa
el sílabus del mío, verá rápidamente cuál es la que me he dejado y entenderá que no es que sea yo, es simplemente donde os habéis metido. Yo a veces creo que uno de los problemas que tenemos en la universidad es que no se explicamos todo o no tenemos claro todo lo que hacemos o por qué lo hacemos. Entonces, en este caso yo creo que no es mucho engañar. Es mucho más abierto explicar que, bueno, sí, yo soy ingeniero industrial de formación y lo que hago es ingeniería industrial, pero yo estoy en esto. Y las dos patitas que intersectan es la patita de computación informática y la patita de matemáticas, de investigación de operaciones, de matemática aplicada, si queréis. Y esto es el mío. ¿De acuerdo? Si alguno de vosotros se ha metido aquí y no quería ver mates, se ha equivocado de espacio, de sitio. Si alguien se ha metido aquí y no le gusta programar o no quiere programar en la vida, vamos a tener un pequeño problema. Vamos a tener un pequeño problema porque sí es verdad, hay mucho trabajo en la cual la persona no programa, da órdenes a programadores, pero eso es generalmente los senior. Y generalmente la gente no entra de senior, generalmente la gente entra de junior. Y los junior, pues no les teca más remedio que dedicar un tiempo a ser ellos los que implementen las cosas. Y la mayoría de cosas de investigación de operaciones se implementan a través de una computadora. Por lo tanto, es necesario daros cuenta. Esta zona de aquí, que yo he pintado, que parece chiquitita, esta zona de aquí es enorme. ¿Sí? Es muy amplia, muy amplia. Yo en mi magíster debí de hacer como 6 o 7 ramos de esta cosa chiquitita. O sea, todo vuestro magíster en carga docente. Así que lo que sucede es que yo lo que voy a explicar es solamente un subconjunto. Y el subconjunto no lo he escogido, o sea, ha sido un subconjunto escogido por mi criterio. No es que haya dicho, vamos a hacer este subconjunto, que es el que creo que es más importante de todos los subconjuntos habidos y por haber, y como es el más importante de todos los subconjuntos habidos y por haber, vamos a explicar cada año esto. No, lo que sucede en este curso es que yo básicamente explico una parte que son métodos. Perdonad, creo que este rotulador está muy grueso, no me gusta. Hay una parte que explico que son métodos y hay una parte que explico que son problemas. ¿De acuerdo? La parte que explico de métodos es la menos importante. ¿A qué me refiero que es la menos importante? Yo en la parte de métodos básicamente lo que voy a explicar es un repaso de las técnicas que supongo que ya conocéis en su mayoría. No quiere decir que conozcáis el 100% de las técnicas. Entiendo que de heurística sabéis poco. Por eso lo voy a pasar a lo mejor con un poco más de detalle. El tema de las heurísticas, que son los procedimientos que nos aseguran la obtención de optimalidad. Pero entiendo que vosotros habéis hecho un curso de Optio donde os han explicado programación lineal entera, branch and bound. Habéis hecho un curso de investigación de operaciones en que habéis visto programación dinámica. Habéis hecho un curso de optimización lineal avanzada en el magíster. Por tanto, hay una serie de herramientas que, aunque no dominéis a la perfección, no las domináis a la perfección por falta de práctica, no por falta de conocimiento teórico. O sea, el nivel de conocimiento teórico que tenéis, el contenido de las clases en forma raw, forma cruda, es superior al de
al de la inmensa mayoría de gente que tiene un magíster en áreas parecidas a lo largo de todo el mundo. Lo que pasa es que os falta, a mi parecer, la habilidad de poderlo utilizar cómodamente. Pregunta, ¿se me está oyendo perfecto? ¿No hay reverberancias? Lo digo porque yo cada año invierto un poco en tecnología para hacerme la vida más fácil, y mi última inversión en tecnología fue esto. Un micro de estos profesionales que usan los youtubers, y no tengo claro que se oiga bien. Por tanto, preferiría que me dierais ese feedback vosotros, porque, bueno, si a vosotros os parece un desastre. Se escucha Se súper escucha bien. bien. Se escucha ¿Sí? súper bien. Vale, perfecto. Yo lo intento, es lo que estoy diciendo, yo intento cambiar un poco cada año. Entonces, creo que lo peor que te puede pasar como profesor es volverte una máquina que repite el mismo contenido cada semestre, y, si es posible, repetir el contenido que te explicaron a ti, porque yo tengo ya 44 años, eso significa que me faltan 21 años de carrera. Serían 21 años muy aburridos de mi vida si repitiera lo mismo. Por tanto, este curso lo cambio cada semestre. Cada año, cuando me toca darlo, lo cambio. Creo que esta es la cuarta o la quinta edición y he hecho 4 o 5 cursos diferentes. Eso para los nuevos no es irrelevante. Lo único que tengo que avisar es que no crean que lo que yo he explicado es todo lo que hay, simplemente son problemas que voy a utilizar como ejemplo para que veáis cómo utilizar los métodos y para que aprendáis a intentar adquirir esa lógica que lleva a poder resolver un problema diferente al que yo voy a plantear. Por tanto, tomaros estos problemas como ejemplos, no como los problemas finales y todo lo que lo que vais a poder utilizar. Y de semestre en semestre cambio. Eso para los nuevos no pasa nada. Para los repetidores es un problema. ¿De acuerdo? Porque en este curso hay repetidores, y como hay repetidores, los repetidores se van a ver obligados a que he cambiado las reglas del juego otra vez, y para ellos eso es un problema porque van a tener que empezar desde cero. ¿Sí? Solo... That's not for boasting. No estoy intentando enseñar pectoral y decir que soy que hago millones de cosas. Hago demasiadas cosas. En realidad, esta semana he decidido que mi vida tiene que cambiar un poco, así que voy a cortar algunos temas y me voy a centrar en menos cosas. Creo que me está pagando ser un trabajólico, está teniendo consecuencias. Pero quería daros una pequeña visión de cómo de amplio puede ser el área, y la mejor manera que se me ha ocurrido es citando mis papers en los últimos 2 años. ¿Sí? Para que veáis la diferencia de temas que se pueden tratar con los enfoques que vamos a ver en clase. Tenemos desde problemas clásicos de manufactura textil a problemas de recuperación en desastres, campañas electorales, construcción de redes, división de territorios para hacer distritaje político, muchas cosas, problemas completamente teóricos, que fijaros que esto no tiene ninguna pinta de parecerse nada a nada que uno pueda pensar que tiene aplicación. Distribución de carne, meat distribution, un poco de todo, ¿vale? Y eso se refleja en el tipo de temas que yo acostumbro a tener con mis tesistas. Tengo fama de ser un profesor muy duro. Es evidente. Sin embargo, también tengo fama de ser un profesor bastante responsive, o sea, de ser muy cercano a los alumnos.
Y si un alumno necesita ayuda, pues generalmente no soy de los que pasan y le dicen, sí, sí, haz. Acostumbro a implicarme. Y eso ha hecho que haga, bueno, actualmente creo que soy el director de tesis, soy la persona que dirige más tesis en el mío y hago cosas, bueno, mira, desde ferias de comida en Valparaíso hasta reposicionamiento de autos para auto, pasando por secuenciación de proteínas de ADN. Este es un tipo de bio que, mira, los bio también son raros, como yo parece. Se ha venido a hacer la tesis conmigo a cosas más cercanas a lo que uno se esperaría de un industrial, que son líneas de montaje. ¿De acuerdo? Y eso no quiero negarlo. Y voy a aprovechar también para hacer mis 5 minutos de pausa publicitaria. Yo soy industrial clásico, ¿de acuerdo? Soy industrial. Y eso abre una pregunta, que es ¿qué significa industrial? ¿Alguno de vosotros me podría contestar qué significa industrial mientras me da tiempo para poderme mocar? Que tengo un poco de resfriado por culpa de cómo voy. Pregunta abierta. ¿Qué significa industrial? Yo sé que fuera de Chile se trata la ingeniería industrial como literal hablar de la industria, o sea, hablar de las fábricas, de cómo se trabaja en la creación literal del producto, sea el que sea. Industrial originalmente, gracias Pablo, industrial originalmente quiere decir fábrica, sí, es industria. No, y también aquí, también en Chile. O sea, no os engañéis, Chile era un país manufacturero, como todos los países manufactureros, como todos, todo el mundo hacía sus cosas. Después llegó una serie de políticas que hizo que se optara por otras vías. Pero la industria no es que hubiera industria solamente en 5 países, había industria en todas partes, básicamente porque la industria era más simple. ¿Sí? Y de ahí nacen todas las industriales. Para que veáis el nivel de qué significa industrial en ciertos momentos, la Facultad de Economía en España, en Barcelona más bien, es una escisión de la Escuela de Industriales, para que os hagáis una idea. Y aquí tengo entendido que la mayoría de economistas estudian ingeniería industrial, los economistas que se entienden como economistas en otros países, ¿sí? Pero es evidente que cuando alguien piensa en industria, o industrial, piensa en fábricas. No piensa en otra cosa. Y para mí eso lo que implica es que yo voy a utilizar muchos problemas de industria. Y por industria entiendo manufactura, ¿vale? Que no es todas las industrias que hay. Entiendo que la inmensa mayoría de vosotros no quiere pisar una fábrica en su vida, no tiene ningún tipo de intención o no está dentro de sus prioridades, o si pasa, pasa, pero no tengo por qué pensar en ello. ¿De acuerdo? No, yo lo entiendo. Y me parece súper bien. Yo tengo una formación industrial en la cual la manufactura tiene una componente muy fuerte porque, si no lo sabíais, os lo explico. Barcelona hasta el año pasado tenía 3 fábricas de coches y de las 3 fábricas de coches, una estaba dentro de Barcelona, de la ciudad. Sabéis que en Santiago hay una viña, ¿sí? Y la mayoría de extranjeros cuando la ven se quedan de piedra. ¿Cómo puede ser que en medio de una ciudad haya un viñedo? Es como, no es lógico. O sea, aceptadme que no es lo más normal. No hay muchos viñedos en las ciudades del mundo, porque las ciudades son sitios donde vive mucha gente y un viñedo necesita mucho espacio y eso significa que se va fuera, problema de localización.
Pues Barcelona era una ciudad que tenía una fábrica de coches dentro de la ciudad. Dentro. Ahora ya no. Es sorprendente. Creo que era la única ciudad del mundo que tenía una fábrica de coches todavía dentro de la ciudad. La ciudad creció y se la comió dentro, se la dejó dentro. Entonces, yo hago mucha industria, ¿sí? Pero a mí, generalmente, prefiero que veáis otra visión. Y esa otra visión que no sea solamente industrial, que es en la que la mayoría de vosotros vais a acabar trabajando, empieza por hacer lo que os decimos que nunca hagáis en clase, que es buscar en Wikipedia. Entonces, si tú buscas industrial en Wikipedia, lo primero que te sale es industrialized country. Y si buscas industrialized country, y le das, porque tú buscas industrial y le das, no hay entrada para industrialized country, solamente hay entrada para developed country. En el resto del mundo, industria significa primer mundo, significa país desarrollado. Los países no industriales son países subdesarrollados. Y eso es lo que dice el inglés, es la lengua que lo dice. Y sé que alguno me podría, aquí podría defender a capa y espada modelos económicos en los que no hay industria. Pero yo lo que os estoy diciendo no es que no haya industria, es que hay otra industria. En ningún momento digo que la industria tenga que ser una fábrica de coches o que la industria tenga que ser una máquina que haga barcos. Sí es verdad que la mayoría de barcos se hacen en países del primer mundo, sí es verdad que la mayoría de coches se hacen en países del primer mundo. Es más, si uno mira industrial, normalmente piensa en fábricas y en fábricas normalmente piensa en coches, y si piensa en coches y saca un mapa de cuáles son los países en tamaño respecto a su industria automovilística, uno ve el mapa, la altura representa cuántos coches, lo cual es un poco engañoso porque obviamente Estados Unidos es muy grande y tiene más altura, pero si uno ve el mapa verá que los países que tienen altura son lo que la mayoría de países considera o la mayoría de gente consideraría países del primer mundo. ¿Sí? Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur. Alguien me dirá, profe, ¿qué es esta punta que aquí hay en Sudamérica? ¿Alguien me lo podría decir? Solamente para hacer comentarios jocosos de a ver cómo vais de geografía. Ah, y darme tiempo de beber agua. ¿No? Esto es la Guayana francesa. Forma parte de Francia. Por eso está arriba, porque es Francia. No produce. Aquí no se produce, se producen aquí. Pero es Francia. Sí, por eso hay altura. Y es muy significativo, muy significativo. ¿De acuerdo? Esta diferencia es muy significativa. No es curioso, no es casualidad. No es casualidad que algunos países tengan industria y otros no. Alguno me dirá, la industria es el pasado. Todo se va a producir o se va a acabar produciendo en China. Yo tengo mis dudas. El tema de China es un tema que depende mucho del valor de los costos. Y el costo de mano de obra, que era el motivo por el cual muchas empresas se estaban yendo a China, está quedando compensado por otros costos, como por ejemplo los costos logísticos. O sea, uno tiene que pensar que si el producto se produce en China, se tiene que transportar a Europa o a Estados Unidos o a Chile o a donde se vaya a vender, se tiene que almacenar. Y dependiendo del coste del petróleo, cuando empezó el movimiento hacia China, el petróleo valía como 12, 13 dólares un barril, ahora vale como 100.
Y los chinos no es que cada día cobren menos, al contrario, cada día cobren más, cobran más. No es un fenómeno de... no se va a producir en ningún sitio del universo, solamente se va a producir en 4 sitios, ¿no? Todo lo contrario, existe una tendencia a lo que se llama reshoring o relocation, ¿de acuerdo? Sobre todo en productos de altísimo valor añadido. Yo tengo un montón de hobbies, a mí me gusta explicar muchas cosas, digo, a través de mis hobbies. Yo bebo, ahora me ha dado por el café. Así que me he comprado un molinillo de café de estos súper chulos que vale como $350 y no es el más caro. Los molinos vienen con una mola, con un diente, que es lo que muele realmente el café. ¿Vale? Esa muela y una muela que vale lo mismo que todo mi molinillo, que para alguno de vosotros ya debería ser una barbaridad de caro, un molinillo de 300 y algo dólares. Pues solamente la muela vale lo mismo que mi molinillo. Y los diseñadores, los ingenieros son de Corea del Sur. Y no lo producen en Corea del Sur, lo producen en Suiza. ¿Y por qué lo producen en Suiza? Porque es tecnología tan punta, es un trabajo tan artesanal de calidad, la muela, para justificar lo que vale, es llegar tan fino al punto máximo de calidad, que no lo pueden hacer en Corea del Sur, no hay suficiente mano de obra cualificada, hay que hacerlo con maquinaria especializada de relojería. Y eso significa Suiza. Por eso pagas 300 y pico dólares por una pieza así. Así y así. Como así. No quiere decir que todo vaya a hacerse relocalización a Europa o a Estados Unidos. Quiere decir que una parte se va a recolocar, porque el precio de la mano de obra japonesa puede ser más barato. Fijaros, este dibujo, esto es la contribución al costo total de la mano de obra. Sí, es verdad, la contribución total al costo de mano de obra es inferior en China, pero el costo total de poner el producto puede ser muy superior. Muy superior. Y cuando uno hace un análisis completo, puede ser que haya opciones más rentables, mucho más rentables. ¿Sí? Por tanto, no es que los problemas de producción sean un problema que solamente tienen que estudiar 4 personas, son problemas que siguen teniendo vigencia. Y después acabaré diciendo que en realidad la mayoría de vosotros, y lo que yo entiendo por industria como industrializado, país desarrollado, es otra cosa, ¿eh? No es fabricar pancitos y galletitas. Ya os aviso. Pero a pesar de ello, alguno de vosotros aún me puede decir, y con motivo, porque el asalto mediático, que es lo que la mayoría de vosotros veis, a decir cosas que son medias verdades, es bastante importante. Vosotros me podéis decir, en Chile no se produce nada. Lo que usted dice puede aplicar a otros países, pero en Chile no, porque Chile no produce nada. Y la típica pregunta, yo esto lo hago con los alumnos de pregrado, y los alumnos de pregrado les digo, ¿cuáles son los 3 sectores económicos más importantes de Chile? Los que generan más dinero. Y la respuesta, en esta siempre hay alguien que me contesta súper rápido. Me dice minería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que me quiere llevar la contraria con esto? No digo que sea el sector que más plata mueve del país. Digo, el sector que la gente cree que más plata mueve del país es la minería. ¿Sí? Todo el mundo está de acuerdo conmigo. Nadie me lleva la contraria. Por cierto, levantad el micro, si queréis. No hay ningún problema. Si alguien se opone o cree que es mejor alguna otra cosa. La segunda y la tercera entran en un poco más de discusión. ¿Vale? Aquí depende del año, salen 3. Sale banca. Banca generalmente es el que sale menos veces, pero a veces sale banca, agropecuario
y madera. Forestal se llama en nomenclatura técnica, y como esto va a quedar para los anales de la historia porque lo voy a subir a internet, forestal. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? ¿Hay alguien que quiere proponer algo más? ¿No? Bueno, ¿creéis que tienen razón en virtud la sabiduría de la mayoría? Y la respuesta que deberíais de dar es, no, profe, porque si tuviera razón hubiera dejado ya de hacer este ejemplo, porque usted, si ha hecho este ejemplo es porque quiere decir algo, me quiere explicar algo. Y la respuesta es que, obviamente. Y para ello lo que hago es mirar el compendio estadístico de Chile. Sí, esto es lo que dice el gobierno de Chile, que funciona Chile. Y el gobierno de Chile tiene una tabla del Producto Interior Bruto, ¿vale? La cantidad de plata que mueve el país, dividido por sectores. Vámonos a los valores más altos de la tabla. Servicios personales, que entiendo que es medicina, cuidado, la nana, todo eso. El número 2, medalla de plata, manufactura. Manufactura. Medalla de bronce, empatada, porque esto es un empate técnico, depende del año. La minería mueve el mismo dinero. Las minas mueven el mismo dinero que la manufactura en Chile. Chile, el país que no produce nada. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde sale el pisco que bebéis y la cerveza que bebéis? ¿De dónde sale el pan? ¿De dónde salen los pañales que usan los bebés? ¿Creéis que se transporta cerveza? Se importa cerveza. Es una cosa rarísima. Pero la inmensa mayoría de la cerveza se consume en el país. La inmensa mayoría del pollo se fabrica, se envasa, se distribuye en el país. Igual con la carne. Hay muchísimas cosas que son chilenas, que se producen en Chile. Porque no sale a cuenta, por ejemplo, traer galletas desde, yo qué sé, Estados Unidos. Las Oreos seguramente se hacen aquí, a pesar de que sean galletas americanas. Y eso es mucha gente y mucha plata. Mucha. Lo que pasa es que la minería es mucho más shiny. Es mucho más espectacular, porque es muchísima más plata entre muchísimas menos manos. Y la minería es lo que mantiene la balanza, la relación de balanza comercial que tiene Chile. Es lo que exporta y permite importar. Pero ignorar el contexto interior es ridículo. Es ridículo. Yo tengo, cuando llegué aquí, a Viña, me pusieron un ayudante que después estuvo trabajando conmigo un tiempo, que era el número uno, fue el número uno de su promoción de civil industrial aquí, y fue el número uno de su promoción del máster de finanzas. ¿Y de qué trabaja? Pues trabaja haciendo consultorías de calidad en industrias manufactureras. ¿Por qué? Pues porque entró en una empresa que hace leche y agua y yogures. Hubo una reestructuración de personal y acabó de jefe de planta, pero él había entrado para hacer finanzas. Pero mira, cosas que te pasan, entró a hacer de jefe de planta y se dio cuenta que le gustaba más eso y ahora trabaja de eso. Y no pasa nada. Él creía que iba a acabar gestionando carteras de acciones en bolsa, pero las tres que nos faltaban, banca, agropecuario y demás. Mira, agropecuario, pesca,
y me quedaba banca. ¿De acuerdo? Que parece que a pesar de que sea el patito feo del industrial, el industrial no hace industria y por tanto permitidme que haga clases en las que voy a ver cosas de industria clásica. Ahora bien, alguien me puede decir, profe, ¿usted está diciendo que esto es lo único que funciona? No, en ningún caso. Yo creo que el futuro económico no está en la manufactura clásica, está en una manufactura más avanzada, en la que es más importante los intangibles que los tangibles. Un buen ejemplo es en Chile la empresa esta que hace piscinas, Crystal Lagoons. Es una manera de competir teniendo en cuenta las desventajas que tiene el país en ciertos aspectos. Una manera de competir es Not Mayo. Son empresas que su producto básico sigue siendo manufactura, pero que les añaden el suficiente valor añadido al producto como para diferenciarlo y que sea único. Y eso es a lo que tiene que ir un país, lo que yo entiendo que ha acabado siendo un sinónimo de país desarrollado. ¿Sí? Por eso industrializado es desarrollado, porque es industria que por las diferentes revoluciones industriales no le ha quedado más remedio que exprimirse más el cerebro y cada vez producir cosas más baratas, mejores, en mayor cantidad y más personalizadas para cada público. ¿Sí? Y eso es por lo que yo entiendo que es industrializado y lo que a mí me gusta de industrial. Hacer más por menos. Y como se ha visto de mi cartera de actividades, eso trasciende, es más que solamente la industria y la manufactura. Por eso hay que darle la razón a Pablo cuando ha hablado que aquí se entiende otra cosa, se puede entender otra cosa por industrial, porque eso ha permeabilizado en otras áreas. ¿Sí? La ingeniería industrial viene de una cosa que se llama Scientific Management. Sé que alguno de vosotros debe estar encontrando esta clase como una clase de core curriculum, de formación transversal, porque les parece que les esté explicando historia. Lo siento mucho, pero creo que es importante que tengáis un poco de idea del contexto. Y os ayudará, porque imaginaros que alguno de vosotros decide irse a trabajar al extranjero. Va a tener que ser capaz de entender qué diferencias hay entre lo que él hace y lo que hacía un ingeniero industrial en otro país. Así que muchos de vosotros puede ser que os quedéis aquí y tengáis un jefe español porque trabajéis en una empresa española. Y el español va a tener la mentalidad del español. ¿De acuerdo? Yo ya llevo 8 años, pero la primera vez que aterricé en Chile y vi a los industriales de aquí, dije, pero si esto es un híbrido muy raro. Bueno, pues es mejor saber lo que el otro se espera para decirle, oiga, esto no le va, aquí hacemos esto y esto. Y si quiere esto, a lo mejor debería de buscar, no sé, por ejemplo, yo hice muchos cursos de automática, de control, de robótica. Eso aquí va a tener que buscárselo en un electrónico. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la base o el origen del Scientific Management? Esto es de un tipo que se llama Taylor, que es de finales del siglo XIX. Y la base del Taylorismo y del Scientific Management es la aplicación del método científico en la gestión. ¿De acuerdo? Es
utilizar herramientas básicamente propias de la ciencia, la idea de la ciencia de que tengo que analizar el problema, encontrar las partes, plantear soluciones, analizar las diferentes soluciones que hay, después implementarla y tener un feedback de realimentación para ver si el modelo y las hipótesis originales eran correctos. Eso a gestionar. Hasta finales del siglo XIX, la gestión se hacía sin ningún tipo de control. Y aún a día de hoy, en muchos sitios se hace, no, lo hemos hecho así, es lo que quiere el jefe. Eso es lo que va en contra del método científico y de la idea de management que tiene o que os está dando esta área. Vosotros lo que hacéis es el método científico, y el método científico normalmente requiere matemáticas. Por eso el contenido de matemáticas de ingeniería industrial, de la carrera de pregrado, alguno de vosotros puede considerar que es excesivo, que es más de lo que toca, que es proporcionalmente muy grande. Y a esa cantidad proporcionalmente muy grande que tiene el ingeniero industrial, hay que sumarle que vosotros habéis escogido un magíster de una de las patitas más matemáticas. ¿Sí? No es que hayáis cogido un magíster de relaciones laborales o un magíster de, yo qué sé, recursos humanos. No, habéis cogido un magíster de ingeniería industrial e investigación de operaciones. Así que se espera que sepáis mates. ¿Vale? ¿Cómo se resume mi opinión de qué es lo que debería de afrontarse a la industria o como contribución de la industria que tendríais que hacer en el hecho de la industria en el sentido amplio, no la industria entendiendo la manufactura, la industria en sentido amplio, todas aquellas actividades que tienen que gestionarse, que generan un negocio, ¿vale? Que hay un movimiento de dinero. Mi visión es que tenéis que hacer algo parecido a lo que representa este dibujo. ¿Sí? Este dibujo lo que representa es el número de robots por cada 10.000 trabajadores. Y vuelve a ser una representación clarísima de lo que es los países del primer mundo, países desarrollados. Es la aplicación de tecnología avanzada. Y eso es lo que esperaría de vosotros y lo que espero de que aprendáis a utilizar tecnología avanzada, no necesariamente robots, pero tecnología. ¿De acuerdo? Eso es lo que espero. Y a lo que intentamos o planteamos en el magíster. Nuestra intención favorable. ¿Se me ve un poco borroso como si estuviera en un sueño? ¿Sí? Sí, un poco. Yo diría que el problema es ahora mejor. Es la luz de la mañana que me entraba de cara. Vale. Para acabar esta sección, porque he dicho que iba a hacer un descanso como a 1:30 y 35 para que me dé tiempo de ducharme. Entonces a las 10 empezamos la clase normal y toda la historia. Perdonad el caos que ha habido, pero es así. Reconocimientos. Yo tengo un Fondecit. Si alguien quiere saber qué es un Fondecit, es la técnica o la vía de financiación de investigación básica del país. Y es un Fondecit en temas de industria, de manufactura. Y tengo plata, bastante. O sea, generalmente tengo que devolver cada año al gobierno una cantidad de plata que alguno de vosotros diría, pero profe, ¿no se podría comprar algo? No puedo. Si alguno de vosotros busca tesis, que hable conmigo. ¿De acuerdo?
Otra cosa, y con eso acabo. Tecnología avanzada quiere decir que no es fácil. Alguno de vosotros puede haberme tenido como profesor de gestión de operaciones o puede haber tenido gestión de operaciones conmigo o cuando yo he actuado fuertemente en el curso. O sea, este año no. El año pasado, el hecho de hacer esos cursos en que las pruebas eran cada una individual, etc., etc., fue un empecinamiento mío. Y costó. Me ha llevado muchos disgustos. Aún estoy pagando las consecuencias a día de hoy. Pero si os lo miráis, gestión de operaciones es esto. En gestión de operaciones explicamos los problemas básicos. Intentamos que en gestión de operaciones se expliquen la mínima cantidad de problemas que requieren matemáticas o cosas avanzadas de matemáticas. Las operaciones que explicamos acostumbran a ser, no sé, creo que lo máximo que hacemos es una derivada. Luego tenéis gestión de operaciones avanzadas, que muchos de vosotros puede ser que lo estéis tomando ahora. Y en gestión de operaciones avanzadas, por lo que tengo entendido, os piden utilizar un poco Python, usar alguna tecnología moderna. Y empieza a haber algunos problemas que son un poco más complejos a la hora de resolverlos. Por ejemplo, se explica secuenciación, programación de operaciones. Aquellos de vosotros que no hayáis acabado gestión de operaciones avanzadas o que no hayáis empezado gestión de operaciones avanzadas, no os preocupéis. Uno de los cambios que he hecho respecto al semestre pasado es que no voy a suponer ningún conocimiento previo respecto al curso de gestión de operaciones avanzadas. Por tanto, lo podéis hacer individualmente de gestión de operaciones avanzadas este curso. No significa que si alguno de vosotros está haciendo gestión de operaciones avanzadas tenga ventaja, en el sentido de que habrá alguno de los temarios que yo voy a explicar que le van a parecer más cercanos. Y supongo que todo el mundo vea por dónde vamos. El siguiente dibujo tiene que ser este curso, que es planificación y programación de operaciones. Y es lo que hay. Es un poco más que los anteriores. Supongo que las referencias a Goku son universales todavía. O sea, no me va a pasar como si hablo de Naranjito aquí, que obviamente pues ninguno de vosotros tiene que saber quién es Naranjito, porque es de la mascota del Mundial de España, que fue casi cuando el Mundial de Chile, así que perdido en los tiempos históricos. ¿Sí? Esperaros un curso relativamente complejo. ¿De acuerdo? No esperéis un curso en el cual manteniendo un low profile, no haciendo mucha cosa, yendo a clase y haciendo hola y poca cosa más, paséis. No os esperéis ese curso. ¿De acuerdo? Y aquí acaba el primer bloque. Sí que quiero que me comentéis una cosa ahora, si podéis poner la cámara, por favor. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado con el tema de las clases? O sea, ¿cuál era vuestra esperanza o qué es lo que os habían dicho a vosotros que ibais a hacer y durante cuántas semanas? Lo digo para que yo me lo apunte y no volvamos a tener este problema. Hola. Creo que no sabemos claramente semanas de duración del ramo. Las semanas de duración del ramo es todo el segundo trimestre. Eso significa que es desde esta semana hasta el... 27 de agosto parece que hizo la... Sí, mira, os lo voy a enseñar. Esto lo iba a comentar luego, pero os lo voy a enseñar. ¿Qué? Hasta como septiembre, creo. Sí, pero yo me refería porque yo pensaba que era bloque 2, bloque 3 y me han dicho que es bloque 1, bloque 2. Y eso es lo que me extraña, porque yo pensaba que era bloque 2, bloque 3. Lo que pasa es
que Dime, Xavier. tenemos ramos de quinto y las clases de ese ramo que era semestral están en el segundo y el tercer bloque. Entonces, lo que nos dijeron a nosotros es que este ramo iba a ser 1 y 2 hasta que termine estrategia y marketing, que es el que estamos haciendo. ¿Y cuándo termina estrategia y marketing? El 26 se supone. ¿El 26 de junio? Sí. Ahí terminan las clases de... Vale, el del primer semestre. Vale, mira. Ajá. Entonces, yo me voy a tener que apuntar aquí. Este es mi Excel de clases, no tiene nada. Entonces, el 28 de junio no hay clase porque es festivo. Y uno de vuestros compañeros me preguntaba cuál es el último día de clase. Entiendo que el último día de clase es el día 23 de agosto. Como he restado una sesión, va así, ¿de acuerdo? Esto lo voy a hablar la semana que viene. Digo, la semana que viene, el segundo bloque. La prueba, si todo va bien, la haremos el 30 de agosto. ¿Sí? Por tanto, el 31 de agosto tendréis las notas y os podréis olvidar de mí. ¿De acuerdo? Esa es mi idea. Pero a mí nadie me acabó de confirmar lo del cambio de hora que había aquí y eso es lo que ha generado este problema que habéis visto, que es que yo no tenía pensado empezar la clase hasta las 10 y me ha pillado totalmente a contrapié. ¿Vale? Igualmente, como os digo, ya he hecho este primer bloque lo voy a colgar en internet, lo voy a subir en internet, no os preocupéis, vais a tener disponibilidad de él la gente que no lo haya visto, se lo podéis decir a vuestros compañeros. El segundo bloque empezará a las 10 y durará de 10 a 11:10 y empezaremos ya con el temario que tenemos que ver. Después de explicar sistema de evaluación, bibliografía, etc., que he preferido dejarlo para el segundo bloque para que, como el tema de las notas acostumbra a generar algún tipo de polémica, para que todo el mundo lo tenga presente y no haya problemas respecto a eso. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues entonces nos vemos a las 10.